Le solicito al primer secretario justifique las inasistencias del diputado José Guadalupe Correa Valdés y de la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se adiciona el numeral 5 al artículo 22, un segundo párrafo a la fracción segunda del numeral primero del artículo 25 y los numerales 4 y 5 al artículo 28, y se reforma el numeral primero del artículo 17 y el numeral tercero del artículo 24 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, autora de la misma. Con su permiso, me voy a permitir leer una síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto para establecer la paridad de género en los ayuntamientos y el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Adelante, diputada. Gracias. En nuestro país y en Zacatecas es urgente hacer realidad, con todas sus consecuencias, la igualdad jurídica y sustantiva para hombres y mujeres, pues la discriminación por motivo de género es una constante más que una excepción. Debemos entender que todo acto de discriminación es intrínsecamente un acto de violencia y por lo tanto resulta inadmisible. En nuestro país, de los 133 millones de habitantes registrados actualmente, según el INEGI, el 51% son mujeres y el 49% hombres, lo que significa que hay casi 2 millones más de mujeres que de hombres. En Zacatecas hay 40,000 mujeres más que hombres. Los varones representan el 48.7% y las mujeres el 51.3% de la población de nuestro estado. A pesar de esto, la discriminación por motivos de género es un tema transversal que se expresa en los distintos ámbitos de la vida. Ello representa una condicionante que impide que el gran potencial de creatividad, inteligencia y sensibilidad de que es portador el género femenino se vea reflejado en el desarrollo económico, político y social de nuestro país y nuestro estado. Por eso cada paso logrado en cerrar la brecha de desigualdad entre géneros debe celebrarse y ser plasmado en normas para evitar retrocesos futuros. En este orden de ideas es oportuno destacar y rememorar que la participación de la mujer mexicana en el ámbito político electoral inició el 17 de octubre de 1953, con la conquista del derecho a votar, acto que durante mucho tiempo fue tutelado por el jefe de familia, quien inducía el sentido del sufragio. Pasamos luego a la obligación de los partidos políticos de presentar candidaturas para los géneros, para los órganos colegiados de representación popular, incluyendo a ambos géneros, en una proporción de 70-30, en las que obviamente el 30 correspondía a las mujeres, pudiendo llevar como suplentes a varones, lo que dio lugar al denominado problema de las Juanitas. Obtenido el cargo, se les obligaba a renunciar para que el hombre asumiera la encomienda. Después se avanzó a la proporción de 60-40 y a la certeza de registro de fórmulas de candidatos del mismo género. Llegamos a la actualidad con la obligación para los partidos políticos de presentar candidaturas para la elección de los órganos colegiados de nivel federal, estatal y municipal de manera paritaria, o sea, con la proporción 50-50. Esto
Siendo valioso, aún no da certeza de que la integración de legislaturas y ayuntamientos cuente con una representación paritaria de género. Este proceso hoy se encuentra elevado al rango de ley en algunos estados, pero no en todos, como es el caso de Zacatecas. Esta situación se da a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero, cuarto primer párrafo y 41, fracción 1, señalan respectivamente que queda prohibida la discriminación por motivos de género, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y que en la integración de los órganos de representación política se debe garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. A su vez, la Constitución de nuestro Estado, en sus artículos 21 y 22, establece que está prohibida la discriminación por motivos de género y que la mujer y el varón son iguales ante la ley, además de que deben gozar de las mismas oportunidades para el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales. Por su parte, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en sus artículos 1, primer párrafo y 2, señalan que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona y que los poderes públicos deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país. A su vez, el artículo 19, fracción segunda de la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el estado de Zacatecas, señala que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, deberán crear mecanismos que aseguren una mayor presencia de las mujeres en todos los puestos administrativos y como candidatas a cargos de elección popular. Por si lo anterior fuera poco, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios, ha señalado que para el tema de paridad de género, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona con la obligación positiva de promoverlos de manera gradual, pues como lo señaló el constituyente permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. El Tribunal del Poder de Justicia de la Federación, a través de la jurisprudencia 36/2015, ha señalado que para la asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registradas. Si al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuentra subrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas tendientes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral. Todo con el fin de respetar la igualdad sustantiva de los géneros y el derecho a la no discriminación. En suma, se puede advertir que todas estas disposiciones preservan y protegen los derechos humanos en lo relativo al derecho a la no discriminación y a la igualdad jurídica del hombre y la mujer, y por ende garantizan la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos a través de la paridad de género. Esta situación tiene especial relevancia para Zacatecas, toda vez que en la entidad, de los 693 cargos que fueron votados en la elección del 1 de julio de este 2018, resultaron electas 357 mujeres y 336 hombres. Un avance, un logro y un resultado histórico que reivindica la lucha por la igualdad en la entidad, pero que nos obliga a no bajar los brazos. Por el contrario, hay que redoblar esfuerzos. Esta soberanía popular de Zacatecas debe asumir la responsabilidad histórica de saldar la deuda pendiente con la igualdad sustantiva entre los géneros que la sociedad patriarcal le expropió a la mujer durante milenios, tratando de justificar de mil formas todas aquellas ajenas a la democracia como forma de vida y que en no pocos casos hasta se ha tratado de inducir como parte de la naturaleza de la vida humana
y del convencionalismo social. Celebro el hecho de que hoy muchas mujeres, como la proponente de esta iniciativa, estemos ocupando puestos de elección popular a nivel federal, estatal o municipal, gracias a los avances de las legislaciones y a las instancias jurisdiccionales de nuestro país, así como las instituciones administrativas encargadas de hacer valer los derechos constitucionales, asumiendo el principio de progresividad e igualdad sustantiva para los sectores que han padecido discriminación en un acto de merecida justicia. Pero es momento de seguir asumiendo acciones afirmativas en Zacatecas. Entidades, entendidas estas como aquellas actuaciones, sean medidas legales, administrativas o prácticas, dirigidas a reducir o idealmente eliminar las prácticas discriminatorias en contra de los sectores históricamente excluidos, como lo es el de las mujeres. Asumir acciones afirmativas en el ámbito político electoral ha permitido en varias entidades de la República la igualdad sustantiva entre géneros. Se expresa en el registro de candidaturas para los órganos colegiados de nivel municipal, estatal y en una segmentación de municipios y distritos para que las fórmulas femeninas fueran inscritas tanto en las candidaturas de bajo como de alto potencial de triunfo, permitiendo así el acceso a los cargos de elección popular. En nuestro estado hay una deuda en la integración con paridad de género de los órganos colegiados de elección popular, tanto en los cuerpos edilicios y legislativos. Es urgente pasar de que sea una posibilidad a una realidad, declarándose formalmente obligatoria. Por eso someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se adiciona el numeral 5 al artículo 22, un segundo párrafo a la fracción segunda del numeral 1 del artículo 25 y los numerales 4 y 5 al artículo 28. Y se reforma el numeral 1 del artículo 17 y el numeral 3 del artículo 24 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, a fin de que en la integración de la legislatura y de los ayuntamientos en la entidad esté garantizada la paridad de género. La adición de un cuarto párrafo al artículo 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas es para establecer que en la integración de la legislatura del Estado se garantizará que se cumpla el principio de paridad de género, 15 diputados y 15 diputadas. La reforma al numeral 1 del artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas es para dejar claro que en la integración de la legislatura se garantizará en todo momento que se cumpla el principio de paridad de género, 15 y 15. La adición del numeral 5 al artículo 22 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas propone que en la integración de los ayuntamientos, en todos los casos se garantizará que se cumpla el principio de paridad de género y en los que el número de los integrantes del ayuntamiento sea impar, primará el género femenino. La reforma al numeral 3 del artículo 24 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas plantea que en la asignación de las diputaciones de representación proporcional será en el orden de prelación que tuviesen los candidatos en la lista estatal registrada por cada partido político, salvo que se afecte el principio de paridad de género, en cuyo caso el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hará los ajustes pertinentes conforme a la legislación vigente, con excepción de los que tengan la calidad de migrantes o binacionales, hasta completar el número a que tengan derecho de conformidad con las reglas que la Constitución local y esta ley establezcan. La adición de un segundo párrafo a la fracción segunda del numeral 1 del artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas tiene por objeto que en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, si en la integración de la legislatura se observa que hay un género subrepresentado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hará los ajustes necesarios para garantizar el principio de paridad de género. Para ello procederá a revisar
las listas que comiencen con candidato del género subrepresentado para hacer la asignación a la siguiente fórmula de candidatos del género subrepresentado, iniciando siempre por la lista de candidatos de representación proporcional registrada por el partido político con menor porcentaje de sufragios y así sucesivamente, sin que esto cambie el número de diputados de representación proporcional asignados, derivado de las bases y reglas establecidas en la presente ley. Y la reforma de los numerales 4 y 5 del artículo 28 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas propone que para la asignación de los regidores de representación proporcional en todo momento se garantizará que la asignación cubra con el principio de paridad de género, salvo en los municipios en los que el ayuntamiento se integre por número impar, en cuyo caso las fórmulas de candidatas femeninas tendrán prioridad. Asimismo, si hubiese subrepresentación del género femenino en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, podrá cambiar el orden de prelación de la lista de candidatos registrada por los partidos políticos con derecho a regidores de representación proporcional, que registraron en primer lugar a fórmula de candidatos de género masculino para tomar la fórmula siguiente de género femenino, iniciando por aquel partido que obtuvo el menor porcentaje de votación y así sucesivamente. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, y que se derogan todas las disposiciones que se opongan al mismo. Compañeras y compañeros diputados, este documento que hoy les presento y que pongo a su consideración se puede enriquecer sobremanera con las valiosas aportaciones de los integrantes de esta legislatura de Zacatecas. La presente iniciativa es de suma importancia teniendo en cuenta que el desarrollo de nuestro Estado solo será completo y armónico al incorporar en los espacios de responsabilidad y toma de decisiones la visión, inteligencia, sensibilidad, aspiraciones, conocimientos, necesidades y enfoque de la vida del sector mayoritario de su población, que somos las mujeres. Si lo logramos, este sería el aporte que haremos desde Zacatecas a la realización de la igualdad sustantiva de derechos a nuestra patria, por lo que espero que sea dictaminada en sentido positivo y a la brevedad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y de asuntos electorales.